Hola médicos, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar sobre las alteraciones del metabolismo del calcio. Vamos a estar hablando de la hipercalcemia y de la hipocalcemia. Además, antes de iniciar el video, vamos a hablar un poquito acerca de las generalidades del calcio para que puedas entender muy bien ese tema. Si quieres seguir viendo videos de medicina, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te llegue una notificación cada que suba un nuevo video. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. Para hablar del calcio es importante reconocer que este va a cumplir varias funciones. Primero, que va a ser o va a participar en la señalización de procesos intracelulares. También va a participar dentro de la contracción muscular, activando potenciales de acción, como puede ser en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en el músculo liso. Además, cumple otras funciones que son la liberación de neurotransmisores y a nivel intracelular participa en múltiples reacciones a nivel mitocondrial. La mayor parte de este mineral, que es el calcio, se va a encontrar dentro de los huesos. Hasta el 99% de todo el calcio que tenemos está almacenado a nivel óseo. Este almacenamiento nos va a definir otro 99% que se va a encontrar en su fase mineral. Y el 1% de este 99% del que hablábamos inicialmente va a corresponder a su fase activa, aquella que va a estar interponiéndose cuando existe la mineralización o desmineralización ósea. Además, debes de recordar que en el hueso va a estar formando cristales de hidroxiapatita en conjunto con el fosfato. Si el 99% de todo el calcio se encuentra almacenado a nivel óseo, quiere decir que el 1% restante es el que vamos a encontrar a nivel del suero. Este se va a subdividir a su vez en calcio libre, que se va a encontrar en el 50%, calcio ionizado, que va a ser el 10%, y calcio unido a proteínas, que va a corresponder al 40%. Las proteínas a las que se principalmente hace unión va a ser a la albúmina y a la globulina. Eso es importante saberlo para definir una hipocalcemia verdadera de una hipocalcemia falsa, por un descenso de la albúmina, como vamos a ver más adelante. Sobre el calcio iónico es importante recordar que este equivale al 10% de todo el calcio que hay afuera del hueso, y que este calcio iónico va a ser la forma activa del calcio, o sea, la que va a participar dentro de las funciones que comentamos inicialmente. Sus valores normales van a ser entre 1.1 a 1.4 milimoles, que es como lo llegamos a visualizar en las gasometrías, por decir algún ejemplo. Pero sus valores en miligramos va a ser de 4.5 a 5.6. Mientras que el calcio total, que es aquel que encontramos en el suero, sus valores normales van a ser de 8.8 a 10.4. Claro, todo esto puede cambiar de acuerdo a la bibliografía que revises. Al hablar de la homeostasis del calcio, debemos reconocer primero que hay tres hormonas importantes que van a participar en su metabolismo: la paratormona o PTH, la vitamina D o calcitriol y la calcitonina. No nos vamos a meter a profundidad sobre cada hormona, simplemente vamos a ver en un contexto general cómo participa cada una de ellas. También es importante que reconozcas que va a haber tres órganos diana que se van a encargar de regular este metabolismo del calcio, donde tenemos el tejido óseo, los riñones y el tracto gastrointestinal, principalmente a nivel de intestino delgado. Entonces, si nosotros estamos en el contexto de una hipocalcemia, la PTH lo que va a hacer es que va a aumentar. Este aumento de la PTH va a provocar que exista una resorción ósea a través de la estimulación de los osteoclastos, y esto produce aumento del calcio en la sangre. Por su parte, la misma paratormona a nivel renal va a propiciar la reabsorción de calcio, lo que va a conducir también a un incremento del calcio. Otra función que tiene la paratormona es la de estimular la producción de vitamina D. Este aumento de la vitamina D a nivel gastrointestinal va a propiciar que aumente la absorción de calcio gastrointestinal, y es así como se regula la hipocalcemia. Ya cuando hablamos de una hipercalcemia, aquí lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento de los niveles de calcitonina. Este aumento de los niveles de calcitonina va a actuar tanto a nivel óseo como a nivel renal, y lo que hace es inhibir la resorción ósea e inhibir la reabsorción de calcio, un antagonista como tal de los efectos de la paratormona.
podemos encontrar otros factores externos que pueden propiciar a la elevación de la paratormona, en las que tenemos a las catecolaminas, al magnesio, a los glucocorticoides. Y esto de los glucocorticoides, si te acuerdas que es un efecto adverso a largo plazo de la terapia con corticosteroides, que es la osteoporosis. Lo que sucede aquí es que los glucocorticoides como tal van a propiciar a la liberación de paratormona. Y esta liberación de paratormona no puede ser regulada a través de la calcitonina. Entonces existe una resorción crónica a nivel óseo que por consiguiente degenera en una osteoporosis. También, cuando existe estimulación por malignidad de péptidos relacionados a la paratormona, pues estos también van a actuar como tal, como una elevación de la paratormona. Ahora sí, pasemos a hablar del primer trastorno, que es la hipercalcemia. La hipercalcemia se va a definir como un calcio total sérico mayor de 10.5 miligramos o un calcio ionizado mayor de 1.4 milimoles, que corresponde a 5.6 miligramos. Estas elevaciones las podemos clasificar de acuerdo a la severidad, que es leve, moderada y severa. La leve va a ser un calcio total mayor de 10.5 a 11.9 y un calcio iónico de 1.4 a 2 milimoles. La moderada, un calcio total de 12 a 13.9 miligramos sobre decilitro, mientras un calcio ionizado de 2 a 2.5 milimoles. Y ya por último la severa va a ser aquella que tenga un calcio total sérico mayor de 14 o un calcio ionizado mayor de 2.5 milimoles. La hipercalcemia se puede presentar por varias causas, pero principalmente se van a relacionar a dos: a malignidad y a hiperparatiroidismo. La malignidad y el hiperparatiroidismo van a corresponder hasta el 80 al 90% de las causas de hipercalcemia, y estas se van a relacionar, en el caso de la malignidad, a tres procesos. El primero es que exista una osteólisis por una metástasis que esté ocurriendo en ese sitio, en el sitio óseo, claro está. Esto nos va a generar o va a estar generado a partir de tumores como puede ser el cáncer de mama, el mieloma múltiple y el cáncer prostático. También con que existe una producción de una hormona relacionada a la paratormona, como puede ser en el cáncer de mama. Y por último, que exista un aumento de las concentraciones de calcitriol, como sucede en el caso de los linfoma de Hodgkin. Esta elevación del calcitriol también sucede, por ejemplo, en las enfermedades granulomatosas. Mientras que el hiperparatiroidismo, cuando hablamos de un hiperparatiroidismo primario, que es el causante de la hipercalcemia, nos vamos a referir principalmente en el contexto de un adenoma paratiroideo. También puede ser secundario o en conjunto con una neoplasia endocrina múltiple, aunque esto es muy infrecuente. Un hiperparadismo secundario va a ser aquel que es causado por una hiperplasia, ya sea porque existe una disminución del calcio y un aumento del fosfato. Esto es secundario propiamente a lo que ocurre en la enfermedad renal crónica. Y cuando este hiperparatiroidismo secundario en el contexto de la enfermedad renal crónica se vuelve muy crónico, vamos a hablar de un hiperparatiroidismo terciario. Este hiperparatiroidismo terciario se va a referir cuando ya los niveles de calcio no hacen nada sobre los niveles de la paratormona, sino que se sigue generando paratormona o secreción de paratormona independientemente de los niveles del calcio. Hay otras causas que se pueden relacionar a la hipercalcemia, como puede ser la tirotoxicosis, la nutrición parenteral total, las enfermedades granulomatosas que se relacionan con la producción de calcitriol, también la inmovilización y los medicamentos, entre los que se pueden incluir los antiácidos, el litio, los diuréticos tiacidos, la teofilina y las vitaminas A y D. Cuando hablamos de la clínica, es importante reconocer que en periodos iniciales como una hipercalcemia leve se van a presentar en la mayoría de los pacientes de forma sintomática, pero ya cuando hay niveles mayores de 12 miligramos, entonces ya empieza a haber sintomatología. Esa sintomatología, pues como el calcio afecta a todos los niveles o actúa en todos los niveles, puede afectar a muchos órganos. Entre las más importantes que hay que reconocer es que a nivel del sistema nervioso central pues va a causar con fatiga, con depresión, con debilidad, confusión, y que esta posteriormente va a evolucionar a alucinaciones, convulsiones, coma y la muerte. A nivel renal pues destaca la presencia de nefrolitiasis y que esta nefrolitiasis puede causar de forma secundaria diabetes insípida. A nivel gastrointestinal pues va a haber anorexia, náusea, vómito y constipación,
Y a nivel cardiovascular, que es uno de los principales problemas que pudiéramos llegar a tener, es que vamos a encontrar que va a tener un efecto inotrópico cuando se tienen concentraciones mayores de 15 miligramos sobre decilitro. Parte de los efectos que se pueden llegar a encontrar es que existe un acortamiento del intervalo QT, que haya intervalos PR y QRS prolongados y que en situaciones en las cuales tenemos hipercalcemia grave, como por ejemplo cuando tenemos más de 15 miligramos sobre decilitro, pues podemos llegar a tener bloqueos auriculoventriculares. Todo esto es importante porque nos va a marcar la pauta de nuestro tratamiento. Inicialmente, siempre se describe que el primer paso ante una hipercalcemia es la rehidratación. Esto es para propiciar la calciuria, o sea que a nivel renal exista excreción de calcio. Entonces, ¿cómo se va a indicar esto? Se recomienda con solución salina al 0.9% y puede ser que demos de 4 a 6 litros en 24 horas o que demos de 200 a 500 mililitros por hora. Esto también va a ser dependiente del estado volémico de nuestro paciente. Si el paciente tiene sobrecarga hídrica, pues obviamente no podemos darle tantos líquidos. La meta del volumen urinario que estamos buscando en esos pacientes es que tengan un volumen urinario de 2 mililitros por kilo por hora. Una vez que hayamos hecho esta meta, podemos, en pacientes que tengan sobrecarga hídrica o en pacientes que tengamos una buena volemia, podemos administrar diuréticos de asa. Este proceso no es recomendado en todos lados, pues se dice de que realmente no disminuye los niveles de calcio. Pero eso va a depender de la bibliografía que revises. Otro medicamento que se puede dar son los bifosfonatos. Los bifosfonatos van a ser el tratamiento de primera línea en casos de malignidad, pero debes de recordar dos cosas muy importantes. Tardan 48 horas en actuar y además el efecto adverso que pueden llegar a tener es la necrosis de la mandíbula. El más utilizado es el ácido zoledrónico y otros medicamentos que también han demostrado eficacia, por ejemplo es la calcitonina. Esta va a ser útil en los primeros días mientras se hacen efectivos los efectos de los bisfosfonatos, pero es de saber que cuando ya hay tratamientos mayores de 5 a 7 días tiene riesgo de taquifilaxia, la cual significa que después de dar ese tratamiento de forma continua, de forma repetida, el efecto va a estar reducido. Otro medicamento que podemos utilizar es el denosumab, el cual va a ser un anticuerpo monoclonal. Esto lo que hace es que se une al complejo del RANKL. El RANKL es el ligando RANK, es el que va a activar a los osteoclastos. Al unirse a este complejo, lo que ocasiona es que haya una disminución de su maduración, una disminución o una inhibición de su función y de la sobrevida propia de los osteoclastos. Entonces, más o menos es el efecto que va a llegar a tener. También tiene efectos adversos en donde puede llegar a causar también, como igual que sucede con los bisfosfonatos, osteonecrosis de la mandíbula. Y terminamos con los dos tratamientos que nos quedan, que son los glucocorticoides, los cuales se van a utilizar principalmente en el contexto cuando existe aumento o es debido a la hipercalcemia por aumento de la vitamina D. Esto ocurre principalmente en las enfermedades granulomatosa, como puede ser la sarcoidosis. El tratamiento se recomienda con prednisona, porque esto lo que va a hacer es que va a disminuir las concentraciones de la vitamina D y esto pues a su vez disminuye el calcio sérico. Y por último tenemos el nitrato de galio. El nitrato de galio lo que hace es que inhibe la resorción ósea al inhibir a los osteoclastos. Esto es una vía dependiente propia de una inhibición del ATP. Además, esto también va a inhibir la producción de paratormona de las células paratiroides, algo que solamente ha sido demostrado por in vitro. Algo que también ha demostrado el nitrato de galio es que como los bifosfonatos son más dependientes de hipercalcemia asociada a malignidad o asociada a péptidos relacionados a la paratormona, el tratamiento de la hipercalcemia con nitrato de galio puede ser efectivo tanto en contexto de malignidad o la hipercalcemia que no es asociada a la misma. Entonces, ¿por qué no se utiliza? Por sus desventajas. Porque tiene mucha nefrotoxicidad
y que es necesario para que haga efecto su tratamiento que sea una infusión continua, la cual tiene que ser mayor de 5 días. Y es por eso que no se recomienda tan ampliamente ese tratamiento. Continuamos ahora con la otra cara de la moneda, que es la hipocalcemia. La hipocalcemia se va a definir cuando existe un calcio total sérico menor de 8.5 o un calcio ionizado menor de 1.1 milimoles, o lo que es lo mismo, menor de 4.5 miligramos. Es importante, si recuerdas, que te dije que parte del calcio que se encuentra sérico está unido a proteínas y esto equivale hasta el 40% del calcio sérico. Esto quiere decir que hay que corregir ese calcio porque podemos estar ante una falsa hipocalcemia. ¿Cómo se corrige ese calcio? Pues se dice que por cada 1 gramo de albúmina que disminuya van a disminuir 0.8 miligramos de calcio. Entonces existe una fórmula que se conoce como calcio corregido. Esto lo puedes buscar en internet y hay calculadoras súper fácil, pero es importante reconocerla o saberla. Y esta va a ser que es el calcio medido más 0.8 por lo que el resultado de 4 menos la albúmina sérica que tenga el paciente. Esto nos va a dar una corrección del calcio y nos va a estimar realmente si estamos ante una hipocalcemia real o ante una hipocalcemia falsa. Pero aquí lo que tenemos que saber es que el calcio iónico es mejor para evaluar los niveles de calcio, porque al final de cuentas esa es su forma activa. Entonces, si se puede utilizar el calcio iónico, pues es mejor. Las causas las podemos dividir en que existe una disminución de la paratormona o que existe un aumento de la paratormona. Cuando hablamos de disminución de la paratormona, vamos a encontrar al hipoparatiroidismo, que puede ser adquirido ya sea por una cirugía, por un proceso autoinmunitario o por un proceso de radiación. Otras causas pueden ser genéticas, también la hipomagnesemia y el síndrome de Dios, que si recuerdas el síndrome de Dios se va a asociar a la mala formación de las glándulas paratiroides y que nos va a dar un hipoparatiroidismo. Cuando hablamos de causas relacionadas a un aumento de la PTH, podemos incluir a la deficiencia de la vitamina D, ya sea porque exista una mala ingesta o haya una mala absorción gastrointestinal o por el otro lado que tengamos un déficit como tal que sucede en el raquitismo. También la enfermedad renal crónica te va a producir deficiencia de la vitamina D, los procesos de sepsis y la hiperfosfatemia, como puede ser en el síndrome de lisis tumoral y en la enfermedad renal aguda. Hay otras causas que se pueden relacionar, como son los quimioterapéuticos, el foscarnet, los inhibidores de la bomba de protones, los antiácidos, el citrato, que esto lo que hace es que se une al calcio, por ejemplo en el contexto cuando estamos administrando un paquete globular. Y también el bicarbonato intravenoso también se une al calcio y esto produce una hipocalcemia. Además, en el contexto de una alcalosis respiratoria aguda. ¿Por qué ocurre hipocalcemia en la alcalosis? Pues porque al disminuir la cantidad de hidrogeniones iónicos o la concentración de los mismos, estos normalmente se unen a las proteínas. Cuando disminuyen, existe o aumentan los sitios libres de unión a proteínas. Entonces lo que pasa es que el calcio se une a esos sitios en donde antes estaban las moléculas de hidrógeno. Y esto produce una disminución del calcio ionizado porque aumenta el porcentaje del calcio unido a las proteínas. Y eso produce hipocalcemia. Clínicamente, la mayoría de los pacientes los vamos a encontrar de forma asintomática, sin presentar síntomas. Estos síntomas pues van a ir apareciendo si los cambios son muy agudos o si son muy rápidos. Los más específicos que podemos llegar a encontrar es el entumecimiento perioral o el espasmo carpopedal, que son como que los más que pueden llegar a presentar los pacientes. Hay dos signos que son muy importantes reconocer, el signo de Chopstead y el signo de Trousseau. El signo de Chopstead es cuando existe un espasmo facial al momento de que nosotros percutimos el nervio facial, que tradicionalmente se dice que es enfrente de la oreja o en donde está el ángulo de la mandíbula. Mientras que el signo de Trousseau va a ser un espasmo carpopedal. Este espasmo se va a producir cuando nosotros inflamos el esfingomanómetro, que es el que se utiliza para checar la presión, durante 3 minutos, manteniéndolo con una presión sistólica o manteniéndolo más bien 20 milímetros más superior a la presión sistólica. Entonces, pasado ese tiempo, si desarrolla este espasmo, vamos a decir que es un signo positivo de Trousseau. También podemos encontrar a nivel cardíaco prolongación del QT
Y en casos en donde estemos ante una hipocalcemia crónica, pues vamos a encontrar alteraciones cutáneas, como puede ser aumento del grosor del cabello, uñas quebradizas, piel seca y una mala dentición. El tratamiento del calcio lo podemos definir de acuerdo a sus niveles. Si tiene un calcio sérico total de 8 a 7.5, en donde el tratamiento idealmente va a ser con calcio oral y con suplementos de vitamina D. Mientras que si el calcio sérico total es menor de 7.5, entonces aquí el tratamiento más recomendado va a ser calcio por vía intravenosa. Saber que esto solamente se va a recomendar si no existe hiperfosfatemia, porque en el caso de que exista hiperfosfatemia, nosotros no podemos administrar el calcio intravenoso porque tenemos riesgo de precipitar el calcio. O sea, que se esté uniendo al fosfato y nos cause alteraciones a nivel vascular, que es depósitos de calcio. Y es por eso que no se recomienda su tratamiento intravenoso en esos casos. ¿Cómo se va a dar el tratamiento? Pues se va a dar con gluconato de calcio, o en casos extremos en donde no haya gluconato de calcio y se requiera la administración de calcio, se va a dar con cloruro de calcio. ¿Por qué en casos extremos? Porque el cloruro de calcio produce más esclerosis de las vasos sanguíneos. Entonces, por eso solamente se debe dar por vía central y en caso de que sea necesario. El tratamiento se recomienda que sea de 1 a 2 ámpulas de 10 mililitros de gluconato de calcio al 10%, la cual se va a diluir en 50 a 100 mililitros al 5% de dextrosa. Esto pues es una recomendación y se debe administrar en infusión lenta al menos de 10 a 20 minutos. Importante reconocer que siempre se debe estar monitorizando al paciente. ¿Por qué? Porque ya te he comentado a lo largo de todo el video la importancia a nivel cardíaco del calcio. Entonces por eso siempre debe tener un monitor. Después de haber dado este tratamiento, nosotros le vamos a dar una infusión continua que va a ser, o se va a calcular el calcio de 1 a 2 miligramos por kilogramo por hora. Y esta infusión la debemos estar controlando cada 6 horas con niveles de calcio séricos para valorar si existe o no reposición adecuada del calcio. ¿Para qué? Para no seguirle dando la infusión cuando pues, el paciente ya tiene su calcio normal. Importante también valorar tanto los niveles de fosfato como los niveles de magnesio, porque eso también puede ser una causa de hipocalcemia. Con esto hemos terminado este video. Espero que te haya gustado y por supuesto que hayas aprendido algo nuevo. En el canal vas a poder encontrar posteriormente los videos de fosfato, o más bien de fósforo y de magnesio, así que no te los puedes perder. Soy el Dr. Treviño y con esto terminamos el video. Chao, chao.